Antes de sumergirnos en esta historia que cambió mi vida de una manera que jamás imaginé, quiero pedirles un gran favor. Un favor que significa el mundo para mí. Por favor, suscríbanse al canal. Mi meta, mi gran sueño ahora mismo, es llegar a 5.000 suscriptores. Cada suscripción, cada clic en ese botón, es una motivación inmensa que me permite seguir creando más historias impactantes como esta para ustedes. Su apoyo lo es todo, de verdad. Así que, si deciden quedarse hasta el final y mi relato les conmueve, piensen en esa pequeña acción que para mí es gigante. Recuerdo ese verano como si fuera ayer. El calor sofocante que se colaba por las ventanas, el inconfundible olor a barbacoa que flotaba en el aire cada fin de semana, y el eco de las risas de los niños que jugaban despreocupadamente en la calle hasta bien entrada la noche. Mi vida, en apariencia, era una postal idílica. Un cuadro de felicidad perfecta. Llevaba casado con Laura, mi amor de toda la vida, mi compañera desde los primeros años de la universidad, desde hacía casi 15 años. Un tiempo considerable, ¿verdad? Juntos habíamos construido no solo una familia, sino también una casa preciosa en un barrio tranquilo y arbolado, de esos donde la gente se conoce por su nombre y los niños juegan seguros en la calle. Teníamos 2 hijos maravillosos, la luz de nuestros ojos, que llenaban cada rincón con su energía y sus ocurrencias. Y nuestra rutina, aunque a veces pudiera parecer algo monótona, me brindaba una sensación de seguridad y estabilidad inquebrantable. Creía ciegamente en Laura, en nuestra relación, en el futuro que habíamos visualizado juntos, en la promesa tácita de envejecer uno al lado del otro, compartiendo canas y recuerdos. Jamás, ni en el más oscuro de mis pensamientos, hubo motivos para dudar de ella. Éramos el tipo de pareja que la gente del barrio admiraba, la que parecía tenerlo todo resuelto, un ejemplo a seguir. Fue entonces, en medio de esa aparente perfección, cuando se mudó a la casa de al lado. Su nombre era Martín. Era un hombre divorciado, un poco mayor que nosotros, tal vez 40 y tantos, con una sonrisa fácil que siempre parecía estar a punto de aparecer en su rostro y una forma de ser que, desde el primer momento, inspiraba confianza. Al principio era solo eso, un vecino. Intercambiábamos un hola rápido y un adiós cortés al cruzarnos en la acera, alguna conversación breve sobre el cuidado del jardín, el pronóstico del clima o el ruido de la construcción en la calle de atrás. Pero, casi sin darme cuenta, las interacciones se hicieron más frecuentes, más largas. Martín, al ser nuevo en el vecindario y estar solo, a menudo necesitaba ayuda con algunas cosas básicas de la casa. Un taladro, una escalera, mover un mueble pesado. Y yo, siendo el buen vecino que siempre he sido, el que se enorgullece de su altruismo, siempre estaba dispuesto a echar una mano. Laura también parecía llevarse bien con él. Solían charlar en el jardín mientras yo trabajaba, o se encontraban casualmente en el supermercado, según me contaban. Yo no le di ninguna importancia. Me parecía lo más normal del mundo. Era lo que se espera de una buena vecindad, ¿no? Fomentar la comunidad, ayudarse mutuamente. Sin embargo, en retrospectiva, pequeños cambios empezaron a manifestarse. Al principio, eran casi imperceptibles, tan sutiles que mi mente, cegada por la confianza, los ignoraba. Laura empezó a preocuparse más por su aspecto, incluso si solo iba a quedarse en casa. Compró ropa nueva que antes no solía usar para el día a día. Empezó a ir al gimnasio con una regularidad que nunca antes había tenido. No era algo malo, por supuesto, de hecho, pensé que era genial que se cuidara. Pero era diferente. Luego, las casualidades empezaron a acumularse de una manera extraña, casi sospechosa. Coincidían en la panadería de la esquina, en la farmacia de la plaza, en la cola del café cada mañana.
Demasiadas coincidencias, empecé a pensar, pero rápidamente lo atribuía a que, bueno, vivíamos en el mismo barrio pequeño y teníamos rutinas similares. Mi mente se negaba rotundamente a ir más allá, a considerar la posibilidad de algo oscuro. Después de todo, era Laura. Mi Laura. La mujer que conocía desde hacía casi 2 décadas, con la que había compartido mis sueños, mis miedos, mis mayores anhelos. La idea de que algo más pudiera estar gestándose, de que se estuviera tejiendo una trama oculta bajo la superficie de nuestra vida, era impensable, una traición a la misma esencia de nuestra vida juntos. Pero, como me daría cuenta de la manera más cruel, a veces lo impensable es precisamente lo que ocurre. Y lo que crees que es una amistad inocente, una simple cortesía vecinal, puede ser la puerta de entrada a la peor de las pesadillas. Lo que sucedió a continuación, y como la vida en la casa de al lado se entrelazó fatalmente con la mía, fue algo que jamás habría podido prever. Prepárense, porque la realidad, como siempre. Las visitas de Martín a nuestra casa, que al principio eran esporádicas y justificadas, se hicieron alarmantemente más frecuentes. Ya no era solo para pedir una herramienta prestada o para un favor puntual. A veces venía a tomar un café a media mañana, o se quedaba un rato charlando en el porche al atardecer, supuestamente hablando de las noticias del barrio o de los problemas con las malezas del jardín. Recuerdo una tarde en particular, que se grabó a fuego en mi memoria. Llegué a casa del trabajo antes de lo habitual porque una reunión se había cancelado a última hora. Abrí la puerta y me invadió una atmósfera extraña, una ligereza inusual. Caminé hacia la cocina y los encontré a Laura y a Martín riendo a carcajadas, una risa que me pareció demasiado íntima, demasiado cómplice. Ella estaba inclinada sobre la barra, con una copa de vino en la mano, mientras él la miraba con una atención que iba más allá de la simple cortesía. El ambiente era demasiado relajado, demasiado confortable, casi como si yo no existiera. Se separaron rápidamente y se enderezaron cuando me vieron. Sus sonrisas se congelaron y una expresión de sorpresa, casi de pánico, cruzó sus rostros. Laura, con una rapidez asombrosa, se apresuró a explicar: «Oh, cariño, Martín solo vino a comentarnos sobre un problema con el cercado del jardín». «Ya se iba, ¿verdad, Martín?». Él, con su sonrisa habitual, que de repente me pareció falsa, asintió vigorosamente. «Sí, sí, ya me iba». «Gracias por la hospitalidad, Laura». Algo en mi interior se revolvió violentamente. Una sensación incómoda, una punzada de celos que intenté sofocar de inmediato. Era paranoia, me dije a mí mismo. Estoy imaginando cosas. Son solo vecinos. Sin embargo, esa pequeña semilla de duda, que había sido plantada con ese incidente, empezó a crecer y a echar raíces profundas. Comencé a prestar más atención, a observar los detalles que antes ignoraba. Noté que el teléfono de Laura estaba siempre con ella, como una extensión de su mano, incluso cuando iba al baño o a la cocina. Si me acercaba a ella mientras lo usaba, lo bloqueaba de inmediato o lo dejaba boca abajo sobre cualquier superficie. Empezó a salir más a hacer la compra o a visitar a una amiga, y a veces volvía con una mirada algo nerviosa, o demasiado animada, casi febril. Cuando le preguntaba por su día, sus respuestas eran evasivas, demasiado generales, como si estuviera recitando un guión. Bien, lo de siempre, ya sabes. Pero lo de siempre se sentía diferente, se sentía hueco, carente de la autenticidad que siempre había caracterizado nuestras conversaciones. Las pequeñas grietas en la fachada empezaban a aparecer. Una noche, la fatídica noche que cambió todo, mientras ella dormía profundamente a mi lado, su teléfono vibró silenciosamente en la mesita de noche. La curiosidad, una fuerza incontrolable, me superó por completo. Me armé de valor y lo tomé con manos temblorosas.
La pantalla se iluminó, revelando un mensaje de un número desconocido, no registrado. Decía: «Gracias por la tarde, mi amor. Ya quiero verte de nuevo». La palabra amor me golpeó como un rayo. Sentí un frío glacial recorrer cada fibra de mi cuerpo. Mi amor. ¿Mi amor? No era mi número. No era el de ninguna de sus amigas cercanas que yo conociera. ¿Quién era ese mi amor? La sangre se me heló en las venas. Las piezas de ese rompecabezas macabro empezaron a encajar, no de la manera que yo quería, sino de la más dolorosa y devastadora. Los gestos, las risas, las casualidades, las excusas. Todo cobraba un significado oscuro, siniestro y aterrador. Me quedé despierto toda la noche, con los ojos fijos en el techo, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Sería posible? ¿Ella? ¿Mi Laura? ¿Con alguien más? Y lo peor de todo, ¿con él? Con Martín, nuestro vecino, el hombre que habíamos acogido en nuestro círculo con tanta ingenuidad. La respuesta, como se imaginan, no solo destruiría mi matrimonio, sino también la imagen que tenía de mí mismo, de nuestra familia y de la vida que habíamos construido con tanto esmero. Lo que sucedió después, cuando la verdad salió a la luz, fue una caída libre hacia el abismo de la desesperación. La mañana siguiente a esa noche de insomnio y revelaciones fue un auténtico tormento. Me desperté exhausto, con una sensación abrumadora de irrealidad. Miraba a Laura, que dormía tranquilamente a mi lado, y la veía con otros ojos. Esos ojos que una vez amé con locura, ahora me parecían los de una completa extraña. Cada gesto, cada palabra que salía de su boca, cada una de sus sonrisas habituales, ahora tenía un doble sentido, un tinte de falsedad que antes no percibía. La sospecha, que había sido una pequeña voz en mi cabeza, se había convertido en una certeza aplastante, en un peso insoportable sobre mi pecho. No pude ir a trabajar. Le dije a mi jefe que no me sentía bien, que tenía una fuerte jaqueca. Laura, con una preocupación que ahora me parecía el colmo de la hipocresía, me ofreció hacerme un té caliente, acariciando mi frente. Era una actuación perfecta. Lo sabía. Decidí que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en esa agonía silenciosa. Necesitaba pruebas, algo innegable, algo tan contundente que ella no pudiera negarlo, que no pudiera retorcer la verdad a su conveniencia. Necesitaba ver la realidad, por muy dolorosa que fuera. La observé durante todo el día, cada uno de sus movimientos, cada vez que miraba su teléfono. Y noté que, al salir de casa para llevar a los niños al colegio, siempre dejaba su iPad en la mesa de la cocina y no lo bloqueaba del todo. Era mi oportunidad. La última. Mi corazón, que ya latía desbocado y errático, se aceleró aún más. Esperé pacientemente hasta que ella se fue y los niños estuvieran a salvo en sus clases. El silencio en la casa era casi ensordecedor. Me acerqué al iPad con manos temblorosas, como si fuera un artefacto explosivo. Respiré hondo, tratando de prepararme para lo que fuera a encontrar. Con un temblor en las manos, encendí la pantalla. Y ahí estaban. Mensajes. Largas conversaciones que se extendían por meses, incluso años, con Martín. No solo mensajes de texto, había fotos, selfies, vídeos cortos, audios. Apodos cariñosos que nunca había escuchado, planes detallados para verse cuando yo no estuviera en casa, excusas elaboradas para mis viajes de trabajo o mis noches con amigos. Quejas sobre mí, comentarios despectivos sobre mi rutina y mi falta de chispa, y elogios desmedidos hacia su conexión especial con él. Cada palabra que leía era una puñalada directa a mi corazón, un trozo de mi alma que se desgarraba. Las imágenes.
Las imágenes me hicieron sentir náuseas, un asco profundo que subía por mi garganta. Los veía a ellos, en mi casa, en mi cama, en los lugares que consideraba sagrados. Era indiscutible. Era real. Era mi esposa. Y era nuestro vecino. El aire se volvió denso, irrespirable. Las paredes de la cocina parecían cerrarse a mi alrededor, asfixiándome. La rabia, el dolor, la humillación, la incredulidad. Todo se mezcló en un cóctel explosivo que me quemaba desde adentro, dejándome sin aire, sin voz. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pude ser tan ciego, tan estúpido, tan confiado? ¿Cómo pudo tener la desfachatez de hacerlo justo al lado, a unos metros de mis hijos, bajo mis narices, en la casa que construimos juntos? La imagen se grabó a fuego en mi mente, una fotografía cruel y permanente de la traición más abominable. El dolor era tan intenso que me costaba respirar, que sentía un peso inmenso sobre mi pecho. En ese preciso momento, cuando mi mundo se estaba derrumbando, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Era ella. Había vuelto. La miré. Sus ojos, que antes habían sido la ventana a su alma, ahora me parecían los de una completa extraña, llenos de una aparente inocencia que sabía que era falsa. No pude articular ni una sola palabra. La verdad, brutal y desnuda, estaba ahí, en el iPad y en mi mirada. Y su reacción, la forma en que intentó manipular la situación, la patética excusa que intentó dar, fue el golpe final que me demostró hasta dónde podía llegar su engaño, su crueldad. Lo que se desató en esa cocina fue un infierno, una explosión de dolor y recriminaciones que aún resuena en mis oídos. Pero la historia no terminó ahí. Lo que me esperaba, y lo que ella intentaría hacer después para salvarse a sí misma, sería mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La intriga apenas comenzaba.